Y estoy. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en Ojo Rojo Fábrica Visual, Ojo Rojo Fábrica Virtual, estas charlas virtuales que estamos haciendo en estos tiempos de cuarentena. Les habla Andrés Caicedo, miembro de Ojo Rojo Fábrica Visual, un espacio cultural, una fundación sin ánimo de lucro acá en Bogotá, Colombia, en donde compartimos, discutimos, aprendemos y hablamos de diferentes maneras sobre la imagen documental, la fotografía, el video, con diferentes tipos de autores y desde diferentes actividades, desde diferentes formas de crear dentro de la fundación. Para contarles un poco de qué es Ojo Rojo Fábrica Visual, dentro de la fundación hacemos diferentes cosas, diferentes líneas de acción. Una de ellas es un espacio tienda en donde promovemos publicaciones sobre la imagen, fotolibros de Latinoamérica, de Colombia. Tenemos un espacio biblioteca también de libre consulta para que la gente pueda ir a mirar estas publicaciones, las pueda leer sin costo alguno en nuestro espacio físico acá en Bogotá. Ofrecemos talleres de creación de imagen, de creación de fanzines, de cómo desarrollar un proyecto a largo plazo, que les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes para poder chequear estos talleres que hacemos. Y por último, nuestra actividad más común y que tenemos y que tiene más asistencia y que también por la razón por la que nos están viendo hoy son las charlas semanales. En nuestro espacio físico, antes de los tiempos de cuarentena, hacíamos charlas semanales con diferentes autores que nos mostraran su trabajo, que nos mostraran su manera de hacerlo, su proceso creativo, pero sobre todo que los conociéramos como personas, que los conociéramos de manera personal, allí de manera física, cercana también en el espacio. Y para seguir nuestras actividades y para seguir esta conexión, esta comunidad de Ojo Rojo durante la cuarentena y durante esta virtualidad a la que nos ha llevado, hemos decidido trasladar estas charlas semanales a la virtualidad, a estas transmisiones de Facebook Live que quedan después grabadas tanto en YouTube como en Facebook. Eh, Aprovechando la virtualidad que compartimos muchos de nosotros, entonces hemos decidido invitar autores que usualmente no podríamos tener acá en Ojo Rojo Fábrica Visual. Siempre lo hemos mantenido, sobre todo dentro de las Américas, por cuestiones de zona horaria, pero hoy nos hemos arriesgado con nuestra primera charla ya transatlántica, igual con una fotógrafa, con una autora latinoamericana, pero nuestra charla transatlántica. Esa es la razón por la cual lo estamos haciendo a las 3 hoy. Entonces, invitadísimos a que estén pendientes no solo de los días, que hacemos estas charlas los lunes y los jueves, sino del horario. Lo vamos a seguir haciendo a las 6 cuando son acá en las Américas, pero estamos viendo cómo también invitar a otros autores y abrirnos un poco más a otros autores que conocemos que viven al otro lado del mundo, al otro lado del océano, para así tenerlos en nuestro espacio. Bueno, el día de hoy tenemos a Steven Ferry, otro miembro de la Fundación Ojo Rojo Fábrica Visual, que va a estar conversando con la autora que nos está acompañando desde Holanda, Talita Virginia. Entonces, invitadísimos a que se queden en la conversación, a que hagan sus preguntas, a que las pongan acá en el chat y que yo las pueda ir leyendo mientras que hacemos eso. Y antes de que comience la conversación entre ellos, Steven les va a tener una pequeña introducción de una alianza, un concurso que estamos promoviendo por estos días. Así que los dejo, sin más que decir, los dejo con ellos, pongan sus preguntas y hagan parte de la conversación. Entonces, déjenme, ya los pongo y Hola, Talita. Hola, buenas tardes a todos y a Stephen y a Andrés. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir un poco del trabajo que estoy haciendo con vosotros. A ti. Antes de hablar un poquito sobre tu trabajo, quiero nada más mencionar que, como dijo Andrés,
Ojo Rojo está colaborándole a una feria de fotografía que se está organizando para Bogotá para el año 2021. Y en el marco de esa feria que se llama Vogue Photo Fair, va a haber un premio. El premio es este año y es un premio para una serie de imágenes documentales en relación a, se llama Conexo, Desconexo, en relación a pues toda esa problemática de cómo conectarnos entre nosotros en estos tiempos. Para saber más del premio, ustedes pueden ir al sitio web que es Vogue Photo, foto en inglés es bogphoto.co, y también vamos a estar moviendo la información por nuestro Instagram de Ojo Rojo Fábrica Visual o por Facebook Ojo Rojo Fábrica Visual. Entonces, a partir del 1 de septiembre hasta finales de octubre estamos recibiendo propuestas para el premio. El premio es de $1,000. El primero, segundo y tercer ganadores también van a exponerse en la feria de fotografía para el 2021. No hay costo para participar. Entonces, por favor, anímense y manden sus trabajos. Pues yo muy contento que Talita puede estar con nosotros. Hace casi un año yo escribí un texto acerca de su libro. Mi color favorito es el rosado, pero me gusta también el negro. Ella va a hablar de ese proyecto y otros, pero me interesaba mucho ese proyecto porque fue una mirada a la violencia en Brasil, que es un tema que se ha tratado bastante desde la reportería gráfica y la fotografía documental, pero es su mirada y es una mirada muy diferente que la que muchas veces vemos. No es una mirada, obviamente no es una mirada masculina, no es una mirada machista, no es una mirada pública, sino una muy íntima desde su propia experiencia y la de su papá, un policía en Sao Paulo. Entonces, sin mayor introducción, pues les presento a Talita Virginia y por favor manden sus preguntas a Facebook Live y vamos a tomar unas pausas durante la conversación para que Talita pueda contestar las preguntas. Bueno. Muchas gracias, Stephen. Yo quisiera compartir un poco el proceso que me llevó hasta el libro, porque para mí yo disfruto y aprendo mucho más en el proceso de hacer un trabajo que con el resultado final, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más interesante de enseñar un poco todo lo que se ha quedado de fuera y cómo fue el proceso de colaborar con mi familia para hacerlo. Bien, antes yo quería explicar un poco del proyecto. ¿Ya mi pantalla ya está compartida o no? Ok. No. Cuando me digas yo puedo empezar. Bueno, yo crecí. ¿Ya está? Perfecto, perfecto. Ok, mientras yo paso las fotos del libro, específicamente, yo hablo un poquito de lo que es el proyecto. Yo soy de São Paulo, en Brasil, y mi padre trabajó como policía durante 30 años. Ahora mismo él ya está jubilado, pero durante todos mis estudios fotográficos, que yo me formé en fotografía ahí en São Paulo, yo siempre estaba muy interesada en la cuestión de la violencia y pensaba que sería una buena oportunidad, ya que yo estaba estudiando fotografía y tenía una historia prácticamente hecha en casa. Pensé, bueno, empecemos a fotografiar un poco cómo es ser hija de un policía y a la vez ser una fotógrafa. Bueno, pero
yo tengo que empezar diciendo que las primeras fotos que yo hice, que no son estas que vosotros están viendo, estas ahora son las que están en el libro. Yo tenía un poco un deseo un poco juvenil de cambiar el mundo con la fotografía o vivir aventuras como una fotógrafa, fotoperiodista, una mujer pequeña en un mundo violento, ¿no? Yo tenía un poco este deseo inocente de ser una heroína de una forma, ¿no? Estas cosas que tú piensas cuando eres muy joven. Pero también me interesaba, yo tenía una necesidad interna de contar una historia desde dentro y claro, tener un padre policía era una manera interesante de explorar esto, porque yo mientras estudiaba conocí a muchos referentes en la fotografía documental, en el fotoperiodismo, y siempre me preguntaba ¿qué pasaría si los retratados de un proyecto o de una serie de fotos contasen su propia historia, ¿no? Entonces, eso estaba siempre ahí dentro de mi cabeza. Y bueno, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, era 2008, no, 2009. Y luego en 2010 yo empecé a fotografiar este proyecto. Las primeras fotos que yo hice, y ahora creo que puedo cambiar el slideshow acá. Vamos para una otra carpeta. Esta aquí. La primera cosa que me interesaba era, claro, salir en la calle con los policías, ¿no? Porque... ¿Sí? Ah, ok, disculpa. Perfecto. Bueno, fue relativamente fácil conseguir una autorización para hacer estas fotos con mi padre, porque yo, para la corporación policial, yo parecía una chica inocente, ¿no? Ah, está haciendo un trabajo de la universidad, es hija de policía, o sea, ella tal vez no quiera dañar la imagen de la corporación, así que en la época que no había tanta gente con teléfonos móviles con cámara, la policía no se sentía amenazada por una cámara fotográfica de una persona extra corporación, ¿no? Entonces, yo soy mujer, así que esto igual ayudó mucho a que ellos no tuviesen miedo de mí, ¿no? De lo que yo podría hacer. Entonces, durante más o menos un año, yo estaba en la calle trabajando con ellos. Yo siempre hacía en los sábados, porque eran los días de más, digamos, movimiento en el trabajo de los policías. Entonces, por un año, casi todos los sábados, yo estaba allí con ellos en una ronda completa, que eran 12 horas de trabajo. Yo salía de casa con mi padre y volvía con él. Yo no siempre podía ir, no era todas las semanas que yo iba porque yo no podía abusar mucho de las puertas que se me abrieron porque ellos no entendían por qué yo no tenía que seguir fotografiando y por qué que en una salida ya no estaba todo listo, ¿no? Ellos no entendían esta cosa de hacer un proyecto. Pero bien, como era mi padre, yo conseguí explicar, ¿no? Yo estoy aprendiendo, soy una estudiante, bla, bla, bla. Y luego pude por más o menos un año tener esta aproximación con la vida, el cotidiano de un policía en la calle. Pero claro, esto era algo muy excitante y todo para una niña que estaba interesada en fotoperiodismo, era un sueño, ¿no? Pero luego yo entendí que hacer este tipo de foto que vosotros están viendo ahora es interesante, pero no es algo que
sea difícil de hacer si tú eres un fotoperiodista, ¿no? Entonces yo pensé, ¿dónde está aquí, en estas imágenes, mi relación con mi padre? Porque esto es lo que tengo de nuevo a aportar en este tipo de proyecto fotográfico, ¿no? Yo no soy una fotoperiodista que está con los policías, yo soy la hija de uno de ellos que está junto. Entonces yo empecé a entender un poco que yo estaba fotografiando la cosa que no me interesaba tanto, pero vamos, he conseguido tener un archivo bueno de fotos que tal vez en un futuro yo podría usar. Bueno, después que yo terminé la universidad, yo pasé un tiempo viviendo fuera de Brasil para estudiar y el proyecto se quedó ahí un poco en la gaveta, ¿no? Por unos años. Y en 2012, cuando yo hice un máster de fotografía en España, en una escuela que se llama Blank Paper, conocí a Walter Costa, que fue al final el editor del libro, ¿no? Entonces, en 2013 el curso terminó, yo volví a Brasil ya con una idea muy clara de que tal vez este proyecto se podría traducir este proyecto en un formato libro. Y que para esto las fotos que yo había hecho en la calle con los policías no eran suficientes para nada. Así que cuando yo volví a Brasil, empecé a pensar ya en el formato y en todo lo que estaba faltando, ¿no? en este proyecto. Yo tenía miles de fotos ya de la policía en la calle, pero tenía pocas fotos de la intimidad en casa, que era lo que de hecho yo debería aportar de nuevo, ¿no? en este trabajo, porque al final es mi familia. Ahora voy a cambiar para una otra carpeta, que es lo que yo empecé a hacer y llamé de la intimidad. Espera que voy a poner un slideshow acá. Aquí. Pronto. Entonces yo empecé a fotografiar mi familia sin pensar tanto en la relación de mi padre con su profesión. Era un poco como documentar la rutina de una familia, pero claro, pensando un poco en todos los aspectos de la violencia que se podrían traducir en las imágenes. Como las imágenes de la calle eran siempre muy violentas, porque claro, era siempre de noche, siempre estaba pasando muchas cosas, ¿no? Cuando yo empecé a hacer las fotos en casa de la intimidad, yo pensé, ¿cómo yo voy a juntar todo esto? Porque son dos cosas completamente distintas, tanto estéticamente como de contenido mismo, ¿no? Entonces yo pensé, ¿qué tengo yo de interesante para aportar en este proyecto y que no estoy consiguiendo hacer ahora? Bueno, para mí, cuando yo era una niña, yo tenía mucho miedo de mi padre por la figura que él representaba. Y por muchos años yo no conseguía hablar directamente con él porque tenía mucho miedo. Siempre hablaba a través de mi madre. Claro, con el pasar del tiempo, este miedo un poco se disipó, pero yo entendí que esta relación niña y padre, hija y padre, era mucho más importante de todo lo demás que yo había hecho hasta entonces. Y yo tengo una hermana que es 15 años más joven que yo, que también es hija de mi padre y de mi madre, pero cuando empecé también a fotografiar el cotidiano de mi familia, empecé a entender que ella estaba haciendo el mismo papel que yo hacía cuando yo era pequeña, ¿no? Con los mismos miedos, con los mismos, las mismas preocupaciones, de no entender exactamente lo que significaba este objeto negro peligroso que mi padre siempre tenía, porque en Brasil
un policía siempre tiene que salir con su pistola, mismo cuando está de vacaciones, porque es una amenaza constante, ¿no? Si alguien descubre en un cumpleaños, una fiesta, no sé, que él es policía, podemos todos nosotros, toda la familia, estar en peligro solo por el hecho que alguien sepa que él es policía. Porque mi padre nosotros vivíamos en el mismo barrio que mi padre trabajaba. Así que siempre había esta amenaza externa y claro, la pistola era el símbolo que contraponía un poco esta amenaza externa, pero al mismo tiempo yo siempre tenía mucho miedo, claro, de este objeto, ¿no? Ok, cuando yo percibí que la historia estaba mucho más dentro de casa que fuera y mi hermana estaba creciendo, ya estábamos empezando a hablar de nosotras en cuanto hermanas, ¿no? Cuando ella tenía ya sus 5 o 6 años, que yo ya estaba haciendo este proyecto, pero ella empezó a entender que yo estaba fotografiando a todos de la familia y empezó a hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Y yo empecé a preguntar a ella cosas sobre el proyecto, ¿no? Enseñaba las fotos a ella. ¿Qué piensas? ¿Qué es esto? Y entonces ahí empezó una colaboración muy fuerte entre yo y mi hermana. Y mi padre pasó a ser casi como no el protagonista del proyecto, pero el coadjuvante, creo que se llama. Como la figura de mi padre ya no era más tan importante cuanto la relación que mi hermana tiene con la violencia. O sea, era más una reacción de mi hermana que yo siempre consideré como si fuera yo misma, ¿no? Y en este momento yo empecé a investigar, y ahí voy a cambiar un poco para otra carpeta, que es la número 3 aquí. Yo empecé a investigar un poco nuestro álbum familiar. Slideshow, aquí. Ups. Yo empecé a escanear todo lo que había de fotos de familia para siempre intentar entender dónde estaba esta tensión, esta violencia en las imágenes, ¿no? Y empecé a pensar el libro, a pensar la estructura del libro, ¿no? Y al final llegué a la conclusión que yo tenía 4 núcleos de tema. Uno que era la acción en la calle, que cada vez más tenía menos importancia que la relación de mi padre con mi hermana y la violencia ahí justo en el medio. El segundo núcleo era la intimidad en la casa. El tercero núcleo era el álbum familiar. Y como yo ya estaba muy próxima de mi hermana y mi hermana seguía creciendo, yo empecé a ponerla mismo dentro de este proyecto, ¿no? A trabajar conmigo. Y ahí fuimos, y voy a mostrar otra carpeta, fuimos a investigar sus dibujos de niña. Porque, opa, no es este tampoco, es este. Porque yo empecé a entender que en los dibujos de mi hermana había siempre un deseo muy grande de ser una princesa, de todas estas cosas que a las niñas
les gustan, ¿no? Y mi hermana desde muy pequeña siempre ha tenido una fijación muy grande con el color rosa. En casi todas las fotos ella siempre está vestiendo algo rosa, aunque mi madre nunca ha hecho nada para que ella tenga este tipo de deseo. Pero a la vez, en dibujos como este, por ejemplo, de los árboles con el cementerio, yo percibía que siempre había una puntita de tensión y era justo esta puntita de tensión que yo quería en el libro. Yo no quería enseñar como imágenes de gente en la calle con sangre o gente corriendo, ¿no? Yo quería algo mucho más sutil porque así fue nuestra infancia, ¿no? La mía y la de mi hermana. Y entonces cuando yo descubrí estos dibujos pensé, ok, esto es el cuarto núcleo. Y con esto creo que puedo contar la historia de una manera más dinámica, ¿no? No solo enseñando un lado de la historia. Y entonces empecé a hacer muchas maquetas, porque esto es algo muy importante cuando tú estás haciendo un libro. Y ahora yo quería enseñar el vídeo. Podemos dejar pasando ahí en background. Perfecto. Perfecto. Entonces yo hice casi como 20 maquetas y siempre en todos los festivales estaba ahí enseñando y tomando notas, apuntes, experimentando. Hacía la edición mucho con mi hermana. También con el editor, con Walter, que él tiene ya una pesquisa muy grande con el formato libro, entonces él estaba ahí siempre ayudándome a pensar cómo traducir lo que yo quería hacer en el formato libro. Y fue una experimentación súper exhaustiva, porque un libro, al contrario de una exposición, el libro se queda, ¿no? El libro es algo que estará ahí, ojalá, incluso después que tú ya no estás más en este planeta, el libro sigue. Entonces, si yo puedo decir algo sobre el proceso de hacer un libro, es tener calma, tranquilidad y no tener miedo del tiempo que tarda para llegar a un resultado que de verdad te guste y que estés satisfecho, ¿no? con el libro, porque el libro se queda. Después viene otra fase importante. Sorry, espera. Ok. Después de pensar y de llegar al resultado final y pensar, ok, es así que quiero contar la historia, el formato está perfecto, hemos encontrado la manera correcta de hacer con que esta narrativa nazca, ¿no? Ahí viene la parte de buscar por llamadas abiertas, premios, open calls, porque claro, imprimir, hacer un libro en un tiraje un poco grande es súper difícil en Latinoamérica, como todos sabemos. Entonces yo empecé a buscar bastante opciones de premios y tal. Y es algo que yo siempre recomiendo que la gente lo haga, incluso cuando tú piensas, ok, nunca voy a ganar porque solo gente muy buena, famosa, etcétera, gana. Pero también en este tipo de llamadas abiertas y de premios es importante mandar, porque mismo que tú no seas seleccionada o seleccionado, tú puedes dar a conocer a su trabajo a curadores, a festivales, y porque claro, muchas cosas influencian la decisión del jurado, o sea, no es que tu trabajo no vale nada porque no ha sido seleccionado. Y también yo siempre aprendo mucho cuando estoy aplicando para estas cosas, porque siempre tienes que escribir de una manera distinta, cada uno tiene una estructura, en fin.
El ejercicio de reescribir un proyecto te ayuda también a pensar en tu propio proyecto, ¿no? Y entonces, finalmente en 2018, el proyecto fue seleccionado por el Centro de Fotografía de Montevideo en la convocatoria de fotolibro latinoamericano, lo que agradezco mucho porque ¿no? Gracias al apoyo de todo el equipo de CDF, que es un oasis de la fotografía latinoamericana que tenemos la suerte de tener ahí cerquita. El libro fue lanzado el año pasado durante el encuentro de fotolibros que ellos hacen a cada 3 años. Y bueno, creo que del libro era esto que quería contaros un poco. No sé si fui muy rápida. Luego, no sé si vosotros quieren hacer alguna pregunta o si puedo pasar a un poco a lo que estoy trabajando ahora, que aún es cortito porque está justo en el proceso de pensar cómo será el proyecto. Pero claro, siempre yo entendí hace unos 2 años que mis proyectos siempre tienen que ver un poco con la violencia, porque es algo que, no sé, me fascina de una manera mala, pero yo siempre busco entender las dinámicas que llevan a la violencia, ¿no? Y este otro proyecto que puedo hablar en un rato es un poco sobre eso, entender estas dinámicas. Pero no sé si quieren hacer alguna pregunta primero sobre este proyecto y luego pasamos al próximo. No sé, Andrés, si te han llegado algunas preguntas. Bien. Tenemos cierto eco, creo que a alguno le está sonando los altavoces, pero bueno. Hay una pregunta, y de nuevo, invitamos a todo el público a que comparta sus preguntas. Tenemos una pregunta que es, ¿alguna vez fueron amenazadas por el hecho de que tu papá fuera policía? O sea, ¿alguna vez eso llegó a pasar? Sí, sí, seguro, porque como yo he dicho, nosotros vivíamos en el mismo barrio que mi padre trabajaba. Y bueno, una vez, por ejemplo, yo era muy, muy chica, era un bebé de colo todavía, y hubo como un intento de asalto en nuestra calle, no era exactamente en nuestra casa, pero en aquel justo momento estábamos todos saliendo de casa para ir a la casa de un pariente ahí cerca. Y un ladrón que estaba como escapando de algún lugar, no sé. Entró en nuestra casa porque la puerta estaba abierta, que estábamos todos saliendo con una pistola, ¿no? Y como también ya había dicho, mi padre siempre lleva la pistola y así lo hacen todos los policías en Brasil porque es una amenaza constante. Y al final, para impedir que el ladrón hiciera algo con nosotros, y yo en este momento estaba en los brazos de mi padre, él ha disparado contra el ladrón, ¿no? Yo no tengo ninguna memoria de esto, yo lo sé porque mi padre contó, pero seguro que alguna imagen se quedó en mi cabeza porque al final yo terminé haciendo un trabajo sobre esto y estoy obsesionada con la violencia hasta hoy. Pero sí. Y también, claro, otras veces de cambiar de barrio porque había una amenaza de un jefe del tráfico local de drogas que en una operación que mi padre participó había sido preso y estaba desde la prisión
enviando como mensajes a sus compañeros para amenazarnos, ¿no? Entonces, en este año, por ejemplo, yo no pude ir a la escuela, cambiamos de barrio, perdí un año de escuela. O sea, esas cosas al final seguramente me hicieron querer trabajar con fotografía y, y contar un poco esta historia, ¿no? Desde dentro. Súper. Talita, si puedes correrte un poquito para atrás, te vemos un poco encima, pero Ay, está disculpa, bien. yo estaba No, muy emocionada, estaba enfrente. no, está bien, así nos gusta. Talita, otra pregunta, más que una pregunta es como una lectura, pero yo lo voy a leer como una pregunta, es que afuera, o sea, fuera de otros miembros, fuera de tu papá y de los miembros de la familia, tu papá no aparece con mucha gente, siempre aparece como alguien muy solo. ¿Eso a qué lleva? Bueno, cuando yo estaba haciendo las fotos, como yo estaba un poco obsesionada con su profesión, yo siempre intentaba apuntar la cámara hacia él. Y también porque este proyecto funcionó un poco como una manera de nosotros dos hablarnos de todo lo que había pasado y que nunca, nunca, nunca habíamos hablado de verdad, ¿no? Por ejemplo, esto de saber que mi papá había dado un tiro en una persona conmigo en sus brazos, yo no sabía hasta hacer el proyecto. Porque cuando yo estaba terminando la universidad, yo empecé a trabajar un poco con vídeo y mi padre también es muy religioso, aunque no parezca, y él ha hecho una promesa para Nuestra Señora de Aparecida, que es como la padroera de Brasil, que tiene incluso una ciudad ahí donde tiene un santuario y todo, que es cerca de São Paulo. Y mi padre había hecho una promesa que si él siguiera vivo hasta jubilarse, a partir del año que se jubilara, andaría todos los años en el día de la padroera, de São Paulo hasta Aparecida del Norte, que es la ciudad donde hay este santuario, que son más o menos 110 kilómetros, más o menos. Entonces él va a pie de São Paulo hasta ahí. Entonces en este momento yo pensé, ok, voy a grabarlo, a hacer un mini doc, un short film sobre... Me estoy siempre aproximando, disculpa. Ok, ahora mejor. Disculpa. Entonces yo pensé, ok, voy a hacer un film de él contando sobre toda su vida desde cuando empezó a trabajar hasta entonces. Al final no usé para nada, además de las cosas de la universidad, este vídeo porque me sirvió mucho más como un rotero para el libro y también para entender un montón de cosas que no habíamos hablado desde entonces en nuestra relación familiar. Y, y fue como, sí, un rotero hecho caminando por 3 días hasta llegar a una ciudad religiosa. Entonces, sí. Otra de las preguntas es, cuando comenzaste a fotografiar a tu hermana, ¿siempre lo consideraste como parte del proyecto? ¿Era un desarrollo del proyecto? ¿O eso fue una conexión que vino orgánicamente después? Vino orgánicamente después porque al principio yo tenía esa fijación de, vamos a la calle a hacer un fotoperiodismo, hard news, bla, bla, bla. Yo tenía esta ilusión, ¿no? Entonces yo me concentré solamente en ir a la calle con ellos mientras mi padre trabajaba y fotografiar todo lo que estaba pasando. Y claro, cuando yo entendí que esto era mucho más fotoperiodismo que un trabajo documental como yo quería hacerlo, yo pensé, ok, yo tengo que ir a mi casa porque es ahí que yo puedo aportar algo nuevo de todo lo que ya había visto de trabajos
de fotoperiodismo sobre violencia, policía, etc. Y cuando llegué a fotografiar en casa, al principio inconscientemente yo fotografiaba mucho la dinámica entre los dos, porque como mi hermana era la última hija y mi padre ya era mucho más viejo, más maduro, etc., y ya se estaba a punto de jubilar, ellos han tenido una relación mucho más próxima que yo y él. Entonces yo veía esta conexión como, esto es algo que puedo aportar de nuevo a este asunto, ¿no? A este proyecto. Y naturalmente empecé a hacer como contraposiciones de la inocencia que tenía mi hermana, que siempre vestía rosa, que siempre tenía estas cosas con las princesas, castillos y tal. Y ahí yo entendí, ok, la relación es sobre ellos dos. Incluso el título del proyecto, que es mi color favorito es el rosa, pero me gusta mucho el negro, fue una frase que yo encontré en uno de sus diarios cuando empecé a buscar también los otros núcleos del libro, ¿no? Los álbumes familiares, sus dibujos. Cuando yo encontré esta frase pensé, ok, esto es el título del libro, seguro, y a partir de ahí yo entendí que la relación entre los dos era lo único que yo podría explorar para contar cómo es tener esta violencia en casa siempre, pero al mismo tiempo no, normalizada, ¿no? Era normal tener una pistola por encima del armario, ¿no? Y sí, cuando yo empecé a envolver mi hermana más en este proyecto, ahí yo entendí muchas cosas y ahí empecé a colaborar con ella. Porque también era una cosa que me gustaba mucho en todos los trabajos que yo estaba conociendo en la universidad. Siempre me gustaba más cuando había una cierta colaboración entre el fotógrafo y las personas que el fotógrafo estaba retratando. Y mi referencia más grande en todo eso es una artista brasileña que se llama Bárbara Wagner, que también hace muchos proyectos donde prácticamente los retratados son directores de todo con ella. Entonces es una referencia muy grande para mí este tipo de trabajo, y cuando mi hermana empezó a juntarse conmigo, no solo siendo el tema de las fotos, pero también discutiendo sobre las fotos, me dando ideas de fotos, ahí que yo empecé de verdad a ver, ok, esto es un libro y lo quiero contar así. Porque yo tengo el libro aquí. No sé si todavía están viendo el vídeo o están viendo a mí. Perfecto. No, en este caso quería solo enseñar un poquito la estructura del libro, que no se puede ver tanto cuando está en vídeo, que es un libro muy simple, tiene el formato del diario de mi hermana y claro, el color que ella siempre ponía rosa en sus cuadernos o en su ropa, en su habitación. Era una fijación, la fijación que yo tengo con la violencia, ella tenía con el color rosa. Entonces, es un libro pequeñito, porque el diario era y el diseño es súper simple porque yo no quería que el diseño, la manera como la puesta en página fuera más importante que el fluir de las imágenes mismas, ¿no? Y la solución para poner todos estos núcleos que yo estaba pensando en el libro, por ejemplo, con las fotos, con los dibujos, que son las cosas más diferentes, ¿no? de todas las otras imágenes,
Y como cada vez menos yo estaba usando fotos de mi padre trabajando en el libro final, aunque vosotros han visto que hay un montón de fotos, yo pensé, estas fotos de mi padre trabajando es todo lo que mi hermana nunca ha visto con sus ojos. Ella podía imaginar cómo era y en este sentido yo elegí los dibujos que tiene un poco esta tensión, esta cosa de ella imaginando lo que mi padre estaría haciendo, trabajando. Entonces yo decidí, ok, cuando yo enseño los dibujos de mi hermana, tú puedes abrir la página y ver mi padre trabajando. Entonces yo creé un poco esta relación, la imaginación de mi hermana, que nunca ha estado con mi padre en la calle, con él trabajando, y, y la profesión misma de mi padre. Claro, cuando yo empecé a pensar el libro, me daba un poco de miedo que la gente no percibiera que esta página se puede abrir. Pero al final es interesante también saber que igual hay gente que pasa por eso y no ve la profesión de mi padre, pero siente la atención igual. Entonces me gusta también cuando la gente, entre comillas, no abrió la página, no entendió el formato, ¿no? Y luego y los dibujos siempre se quedan cada vez más tensos. Los dibujos y las fotos dentro, ¿no? A cada vez que ellos aparecen, todo se va quedando un poco más tenso. Yo había fotografiado toda mi familia, mi hermano también, mi madre, pero al final estaba mucho más añadiendo ruido a todo do que aportando cosas en la historia, ¿no? En el libro. Entonces al final se quedó mucho más mi padre y mi hermana. Y esta tensión un poco que se ve en los objetos y también en la configuración de nuestra casa misma, ¿no? Y una cosa que, esto sí, era la única cosa que me dejó un poquito triste, que al final el papel que yo usé hace con que el libro siempre se quiera cerrar solito, ¿no? No abre bien. Esto por muchas semanas fue para mí como, Dios, mi primer libro, ¿cómo es esto? Pero claro, nosotros sabemos de las limitaciones que tenemos en Latinoamérica para estas cosas. Y al final mi hermana me ha dicho esto una vez y yo pensé, uy, eres una genia. Que como es un diario, el formato es un diario, es obvio que el libro no quiere estar abierto siempre. Tú tienes que abrirlo, tú tienes que descubrirlo, ¿no? Así como tú haces cuando tiene un dibujo. Tú tienes que elegir abrir y tienes que mantener abierto porque si no, él se cierra solo. Entonces, al final también yo me quedé un poco más tranquila con esto porque al final tiene un poco de sentido incluso las limitaciones que tenemos, ¿no? Y si vosotros ven aquí, siempre hay un poquito, en todos los dibujos, siempre hay un poquito de dibujo que viene para la otra página, ¿no? Que esto, cuando yo hice la maqueta para enviar el premio, fue un error de la prenta. Y ya no había más tiempo de hacer otro, yo tenía que mandar, estaba llorando y postando en el correo, ¿no? Pero al final, cuando yo estaba discutiendo esto con la comisión que ha elegido el libro, yo he dicho, discúlpame por este error, el libro no será así. Pero el designer que estaba ahí en el jurado, que era Ricardo Baez, ha dicho, pero mira, esto me encanta
porque es un poco el escape de la imaginación de su hermana, que sale de este momento donde tú solo ves su mundo, el mundo de mi hermana, y escapas un poquito y viene para la vida real, ¿no? Entonces al final hemos mantenido un poco estos errores, pero que tenían un significado que podría ser interesante. Y también es una elección mía de algunas doble páginas, de las dobles páginas, tener un poco este blanco aquí. Hay unas imágenes sangradas totalmente a sangre, pero hay unas donde yo elegí cortar un poco con un blanco. Que esta actitud, este acto me ha hecho pensar que algunas imágenes necesitaban un poco esto vacío, ¿no? Esta quebra, no sé cómo se dice en español, este rompimiento, sí. Entonces, por esto algunas fotos siguen con este hueco aquí. Yo no tuve ningún pudor de usar fotos en blanco y negro, fotos en color, porque yo estaba fotografiando mi familia con todos los dispositivos posibles, celular, cámara analógica, blanco y negro, color, todo. Y al final, en la edición del libro, como yo tengo todos estos núcleos que son un poco distintos, no era como un romper muy duro, ¿no? Poner una imagen en blanco y negro. Hay algunas fotos. Esta es una cosa que quería contar. Ok. Quería contar esto. En todas las imágenes que hay dibujos y mi padre trabajando, él siempre está fuera de casa, ¿no? Para hacer esa contraposición con el imaginario de mi hermana. La única excepción es en la última página que se abre, en el último dibujo, que también es el más tenso para mí, que es mi hermana dibujando un arcobaleno con un cementerio, que para mí es como un resumen un poco de todo lo que estoy contando en el libro. Y yo he decidido no poner otra imagen de mi padre trabajando en la calle un poco más tensa, pero esta de él como de vacaciones cuando yo era pequeña, que es del álbum de nuestra familia, que para mí es la más violenta, mucho más violenta que esas, por ejemplo, porque aquí hay unos elementos mucho más sutiles, y es exactamente la manera como yo quería contar esta historia, esta sutileza violenta de alguna forma, porque mi padre en esta posición súper masquile y fuerte, ¿no? El único que está que no está siendo afectado por la ola, y luego todas las otras personas que aquí están afectadas por la ola y no se ve su cara, ¿no? Es un poco como, para mí, el resumen de la imagen de héroe que tal vez yo he tenido en algún momento de mi infancia en relación a mi padre. Entonces, por esto la última de esta sesión de las páginas que abren, no es de una acción en calle. Y el libro no tiene texto, el único texto que tiene es yo diciendo que este libro es para mi padre y mi hermano. Y luego, la última doble página que tiene esta pausa blanca, pero sigue siendo una doble página, una foto de mi hermana ya grande, ya no es más una chica, y la ropa que mi padre está usando en esta foto es como
el traje de honor de la policía en Brasil, porque es necesario decir que la policía en Brasil es militar. La policía que mi padre trabajaba es militar, que hay otros tipos, la civil, pero la policía que va todos los días con la gente en la calle es militar, lo que es un error, pero bueno, no necesitamos hablar de eso ahora. Entonces, este es el traje de honor que se usa como para fiestas o celebraciones y tal. Y esto es el día del matrimonio de una prima mía que no tiene padre, pero que siempre ha visto en mi padre esta figura de padre, y él entró en la iglesia con mi prima. Entonces, en este día yo he hecho estas dos fotos, porque para mí era como, yo necesito el final del libro, y el final del libro fue en este día. Y así terminamos el libro. Era esto que quería contar. Bien, me parece que funciona muy bien para las otras preguntas que estaban pendientes. Es Una es cuál es la mayor dificultad para producir una obra tan personal y si viste la necesidad de tener diferentes opiniones, como la de editores y amigos. Ok, dos preguntas, vamos lá. Opinión externa, ok. Fue muy difícil estar un poco separada de todos los traumas, las cosas que estaba ya desde hace muchos años en nuestra familia por la profesión de mi padre, ¿no? Entonces había momentos, porque este proyecto yo empecé las primeras fotos fueron en 2008, no, 2007, las primeras fotos, 2007. Y había muchos periodos en que yo no quería más fotografiar ni a mi padre, ni a mi familia, ni a nada, porque yo estaba justo en esta fase de salir de casa, empezar a la universidad, ya me estaba un poco como descolándome de la familia, ¿no? Y a veces era muy pesado tener que lidar con todo esto, porque no es como cuando tú haces un proyecto sobre otras personas, que tú vas a la casa de esas personas, las fotografias y todo, y vuelves a tu casa y duermes. No, era distinto, era una relación constante. Entonces, a veces yo abandonaba el proyecto por algunos meses para pensar o para descansar un poco el cerebro de todos esos estímulos muy fuertes. Entonces, fue una de las razones por las cuales el proyecto tardó mucho más años de lo que yo pensaba para llegar hasta el producto final, que es el libro. Y claro, siempre también la opinión externa fue muy importante para el desarrollo de todo de empezar a hacer fotoperiodismo por un lado y luego terminar en un proyecto de libro más documental, con poquísimas fotos de las primeras que yo había hecho, ¿no? Y yo siempre estaba ahí en los festivales, en los eventos, o con los profesores de la universidad, siempre enseñando las fotos. Claro, había un momento que era tanta opinión externa que yo también me paralizaba un poco, me bloqueaba, y esto no está bien. Pero con el tiempo fui aprendiendo a entender un poco de dónde viene la opinión, cuál es el background de esta persona. O sea, ¿qué quiere decir las dicas, los aportes que me ha dicho? Entonces ahí empecé a filtrar un poco los estímulos que recibía para hacer al final una cosa que fuera mía y no como un montón de opiniones ajenas y tal. Pero sí que es muy importante, porque yo sin un editor, para hacer un trabajo así que tiene tanto que ver con mi historia personal, sin un editor sería imposible. Ya.
Las preguntas con respecto a la publicación es cuántas páginas tiene y dónde se puede conseguir. Ah, ok. Sabes que yo me olvidé cuántas páginas tiene, pero son como 70 más o menos, sí. Y se puede encontrar en Latinoamérica ahora en dos lugares. Uno es el Centro de Fotografía de Montevideo en Uruguay y en São Paulo, y creo que en la tienda de São Paulo ellos hacen envíos para Latinoamérica. Es una casa de libros que se llama Lovely House, que está en São Paulo. Y por ahora son los dos sitios donde se puede encontrar, o conmigo, pero yo estoy tan lejana ahora que mejor conseguir en São Paulo o en Montevideo. Bien, pues podemos o seguir a que nos expliques un poco esta lejanía o si Steven tiene otra pregunta. Ok. Steven. No, si quieren podemos proceder a ver con qué estás trabajando ahora. Ok, yo estoy lejana, estoy viviendo en Holanda. Estoy aquí porque voy a empezar un máster que se llama Non-Linear Narrative, que sería narrativas no lineares, que es un poco una mezcla de fotografía, diseño, artes visuales, pero siempre pensando en narrativas, ¿no? Y claro, como sigo un poco obsesionada con la violencia y el presidente de mi país es un representante de esta violencia que ahora estamos viendo, no solo en Brasil, pero en muchos países, esta disolución de las discusiones saludables, ¿no? Ahora en Brasil, por lo menos en Brasil, hay mucho, ¿cómo se llama, Dios? La palabra hay una separación muy fuerte entre la derecha y la izquierda ahora mismo. En Brasil tuvimos unos años de gobiernos de izquierda y que debo decir que gracias a los programas que este tipo de gobierno ha hecho en Brasil en los últimos años, yo estoy aquí hoy porque pude hacer la universidad gracias a estos programas porque no tenía dinero para pagar. Yo ahora estoy interesada en entender lo que está pasando con un país que era conocido por ser muy caluroso, muy feliz, muy alegre, para ser un país cuyo representante es tan violento en la manera con que habla, en su gestual, y cómo el país ahora está dividido entre la gente que quiere, por ejemplo, legalizar a las armas y hacerlas disponibles como son en Estados Unidos, por ejemplo, y por otro lado la gente que quiere discutir cosas, que quiere seguir con la democracia, ¿no? Entonces, el proyecto que ahora estoy empezando a concluir, espero, con este máster, se llama ¿cómo traduzco eso? Sería Drown Your Own Conclusions, que es una frase que el presidente siempre habla, que es tire sus propias conclusiones. No sé si estoy hablando bien español, pero él siempre termina muchos de sus discursos con esta frase, ¿no? Y ahora sabemos que hay una ola, no solo en Brasil, seguro, pero hay una ola muy grande de fake news. Ahora ya no sabemos lo que es real y lo que no es. Cuando tú lees una noticia, ya no estás 100% seguro que aquello ha pasado o que hay una crisis muy grande de la verdad, pero no esta verdad que los fotógrafos estaban discutiendo ya hace muchos años, que la fotografía miente, bla, bla, bla. Esto ya sabemos. Ahora lo que yo estoy observando en Brasil es un poco
esta crisis de creer en las cosas y crear, y ahí yo voy a introducir una palabra que una periodista brasileña que se llama Eliane Brum introdujo en uno de sus textos sobre política que ella escribe, que se llama autoverdad, que no es ya la posverdad, porque esto ya es otra cosa, es un paso adelante. Es, por ejemplo, la gente que sigue, que ahora hay un movimiento muy grande, no solo en Brasil, pero en varios lugares. Hay gente que sigue creyendo que la Tierra, que el planeta es plano, ¿no? Y esto ya no puede ser como post-verdad, es más una autoverdad, porque lo que dice Eliane Brum en sus textos es que Bolsonaro ha incorporado este discurso como lo que yo digo es verdad. Si tú no crees, tire sus propias conclusiones, pero esto es lo que te estoy enseñando y esto es verdad. Entonces yo en el máster que voy a empezar ahora quiero investigar un poco cuál es nuestra noción de la verdad y qué tipo de camino nos llevó hasta la situación que tenemos ahora, ¿no? De un gobierno mucho más duro, violento, es extrema derecha, con muchos derechos conquistados a duras penas a muchos años, siendo ya tirados en la basura o destruyendo lo poco que resta de la Amazonia, en fin. Es un poco una investigación de lo que está pasando con la gente, qué tipo de estímulos esta gente está recibiendo para que se pueda creer y apoyar personas violentas así. Y bueno, es algo que estoy empezando ahora. Y mis investigaciones están en el celular ahora, que es donde la gente se está informando hoy en día, ¿no? Por WhatsApp, TikTok, Instagram. Entonces, mi primer intento de dialogar un poco con este mundo del teléfono móvil era haciendo, y ahí voy solo a quitar el audio, porque esto no hace falta que nosotros escuchemos la musiquita. Yo me imaginé siendo déjame quitar esto. Yo me imaginé siendo una apoyadora de las políticas duras que están pasando ahora en Brasil. Y cómo yo podría hacer un vídeo que al mismo tiempo pudiera criticar y apoyar a la misma figura, ¿no? Un poco en el mismo raciocinio de esta autoverdad que ahora estamos todos involucrados. Y como ahora yo estoy pesquisando mucho lo que los jóvenes, porque yo ya me siento un poco vieja para esto, están haciendo en TikTok, en Instagram. Yo hice este primer intento, que es el nacimiento de este proyecto sobre lo que está pasando en Brasil. Voy a poner solo un minuto, no voy a poner la música porque igual no hace falta.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquí yo intenté usar un poco la alegoría del sapo en una olla, que si tú pones un sapo, es sapo que se dice, ¿no? Frog, sí, disculpa. Si tú pones un sapo en una olla y empieza a calentar el agua, como el sapo tiene la sangre fría, no entiende que el agua va a empezar a bolir, ¿no? A hervir. Entonces, para mí, el proceso que está pasando un poco ahora en Brasil es que somos todos como sapos en una olla y que la agua se está calentando y no estamos dándonos cuenta de lo que está pasando, y cuando el agua está hirviendo ya estaremos muertos como el sapo de la olla. Y esto es un poco el principio de mi aproximación con este proyecto, y vamos a ver lo que sale de ahí. Pues una pregunta que no sé cómo hacerla, pero en el libro, pues por los gustos de tu hermanita, el color rosa es como representa su feminidad o representa algo opuesto al color negro, que es la pistola, que es la violencia, que es, supongo que tú dirías, construido como masculino. Cuando tú estás mirando, por ejemplo, la popularidad de Bolsonaro y su discurso violento, ¿estás considerando también las mujeres que le siguen? O sea, Sí. ¿estás interesada también en esa relación entre una figura que de pronto para algunas mujeres se ve como protectora o como fuerte, como héroe? No en este sentido específico, pero sí que estoy interesada en entender cómo que este movimiento todo estaba pasando frente a nuestros ojos y nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, mi padre, de nuevo mi padre, era muy de izquierda, ¿no? Muy lulista. Estaba súper feliz cuando Lula, que es este expresidente que era de la izquierda y ganó hace muchos años y gobernó por 2 veces, y después Dilma, etc. Yo empecé a tratar de entender qué tipo de cambio ha pasado para que una persona como mi padre, que a él le gustaba mucho todo lo que estaba pasando en Brasil por cuenta de los gobiernos de izquierda, y que de repente, ¡pum!, se transforma en un seguidor súper, súper fuerte de una persona como Bolsonaro. Entonces yo estoy más interesada en entender lo que hay en el discurso y en las imágenes que hace Bolsonaro, porque una cosa muy importante, él siempre usa las redes sociales para todo. Casi no ha hecho nada en la televisión durante la campaña. Ha creado como un ejército virtual, ¿no? Entonces yo lo que quiero tratar de entender con este proyecto es ese tipo de cambio que ha pasado con mi padre, y en los gestos y en las cosas que comparte Bolsonaro, ¿dónde están las pistas para entender este cambio tan brutal que
está pasando en Brasil. Y es por eso que estoy un poco investigando el gestual que tiene ello en sus vídeos, lo que la gente está compartiendo por WhatsApp, porque yo me estoy intentando infiltrar, ya he conseguido una vez, pero ya me han echado porque yo no comentaba nada. Estaba intentando infiltrarme en grupos de WhatsApp de sus apoyadores, que son muy organizados, muy fuertes, para entender qué tipo de imágenes están ahí dentro, qué tipo de cosas están compartiendo, cómo se creó esta narrativa que nos ha hecho llegar donde hemos llegado ahora. Entonces, yo no estoy tan interesada en hablar de Bolsonaro exclusivamente, pero entender los gestuales y la influencia de las redes sociales y todas las tecnologías que estamos ahora usando en el cambio masivo de la opinión pública. Es por eso que tengo que hacer un máster, porque es mucho más complejo de lo que yo pensaba, pero quiero entender el rollo de la imagen en todo este proceso, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Andrés, ¿han surgido otras preguntas para Talita? No, preguntas sobre este último proyecto no hay muchos mensajes de admiración, ahí de que te extrañan, Talita, te escribe también, supongo que alguna conocida. Y creo que el comentario más bonito que me parece significativo leer fue que alguien desde acá de Colombia, Catherine Nieto, escribe: me identifico con vos, Talita, mi padre también era policía y entiendo la relación de hija y padre. Me encanta el lenguaje de tus fotografías, saludos desde Colombia. Muy bonito eso, así que... Esta es una cosa muy interesante que ahora me recordé de una cosa que pasó cuando yo estaba presentando el libro en Montevideo. Había en la platea, en la audiencia, una mujer que trabajaba con niños en situación de riesgo, ¿no? O porque había pasado algo en su familia. Era siempre un trauma relacionado con la violencia, ¿no? Y ella estaba ahí asistiendo la presentación y ella decía, yo estoy atendiendo a muchos niños que son hijos de policía y niños pequeños entre 4, 8, 10 años. Y me parece muy interesante que tú usas la imagen, que es algo que yo no estoy hablando con un niño que coge este libro, yo no estoy hablando con él, las imágenes están hablando con esta persona, con el niño, la niña, en fin. Y ellos se pueden poner en mi lugar, o en lugar de mi hermana, o en lugar del padre, si no es un niño que está viendo. Y eso desde siempre fue algo que yo quería hacer cuando estaba pensando en el formato del libro, ¿no? ¿Cómo que yo puedo invitar personas con historias parecidas, similares, a viajar dentro de esta historia e entender que todos nosotros tenemos nuestros traumas de infancia y cómo podemos lidar con esto, ¿no? Y eso me dejó muy emocionada cuando ella me dijo, voy a usar tu libro para ayudar en los traumas de los niños que son hijos de policía y hijos también de gente que está presa porque ha hecho algo mal, ¿no? En fin, siempre crianzas que tienen, niños que tienen una parte de su vida robada por la violencia, ¿no? Que es un poco lo que pasó conmigo, un poco con mi hermana y con todos que tenemos la violencia así tan cerca, ¿no? Era eso que quería comentar, que me acordé de ella. Comentario, ese es el único comentario de lectura de tu obra que me parecía interesante leer.
Y los demás son saludos, saludos desde Colombia, saludos desde Quito, saludos desde Costa Rica. Así que invitada a que los leas y a que puedas devolver esos saludos después de la charla. Steven. Sí, y si alguien quiere ver el libro con más calma y no con este vídeo tal vez horrible que yo he hecho aquí, en mi website tiene el vídeo completo del libro pasando y bueno, ahí se puede conocer un poquito más. Y les invito, si quieren, si se interesan, chequear por Google en lo que se llama la red ética de la Fundación Gabo. Es ahí donde tuve la oportunidad de escribir un poquito sobre el libro de Talita también. Pues espero que cuando podamos viajar y cuando tengas la oportunidad que nos visites en Bogotá, nos encantaría pues recibirte con el nuevo proyecto. Sí, quiero mucho. Nunca he estado en Colombia, por favor. Qué vergüenza. Y para acordarles a todos que estas conversaciones están grabadas y van a vivir, están almacenadas en YouTube. Y tenemos un canal que es Ojo Rojo Fábrica Visual. Ahí hay todo un archivo de esas conversaciones para que consulten. ¿Y cuál es el próximo, André, que tenemos? Las próximas charlas que tenemos es el próximo jueves. Vamos a tener a Luján Agustí. Va a estar conversando con Nadesh Mazars, que también es de Ojo Rojo. Y después vamos a tener a Walter Estrada, que va a estar hablando también a las 3 de la tarde. Esta va a ser la primera charla de uno de nuestros miembros, que es Carlos Villalón. Así que todos invitados también. Bueno, Talita, muchísimas gracias. Yo sé que es muy tarde. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Talita, muchas gracias y muchas gracias, Steven. Y mucha suerte ahí en Colombia con todos los proyectos y que ojalá luego podamos seguir trabajando normalmente, ¿no? Bueno, un abrazo para los dos. Un beso. Chao. Un beso, chao. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Como lo acabo de decir, tendremos charla el jueves a las 6 de la tarde con Luján Agustí y va a estar conversando con Nadesh Mazars. El lunes vamos a tener a Walter Estrada con Carlos Villalón. Y les recordamos, simplemente para este final, que hagan parte de la convocatoria de Vogue Photo, la convocatoria Desconexo, para enviar sus imágenes y hablar sobre nuestras maneras de conectarnos, desconectarnos, no solo en estos tiempos, sino en toda la sociedad en la que vivimos hoy en día, sus lógicas y sus dinámicas. Entonces, invitadísimos. Muchas gracias de nuevo por hacer parte de esta conversación temprana y recuerden seguir pendiente de las charlas, seguir pendiente de nuestras redes y estar pendiente de la hora en la que se hacen, porque de ahora en adelante puede ser tanto a las 6 como a las 3. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.